Nosotros, Agustina Girón y Hugo Machiavelli, te saludan. Estamos viendo estas imágenes, ¿no?, de lo que han denominado muchos desde el gobierno como Operación Moscú. ¿Cuál es tu análisis sobre esto, Hernán? Mira, yo desde el primer momento, desde este dificilísimo año que vivimos, sentí que el triunfalismo y tratar de buscar competencias con otros países, cierto espíritu malvinero, diría yo, nos iba a hacer mucho daño. Durante mucho tiempo, durante todos los meses de la cuarentena, nos comparábamos con otros países y decíamos, a nosotros nos va bien y a ellos les va mal. Recordemos todo esto que pasó, ¿no? Y ahora, de nuevo, sale esta idea de hacer una celebración alrededor de, llamémoslo, de una modesta situación de que hemos conseguido las vacunas rusas, que obviamente, de acuerdo a todo el manejo que hizo el gobierno argentino, la gente le ha perdido mucha confianza a las vacunas rusas. A mí me parece que los países no hacen esto, los países traen sus vacunas y empiezan a vacunar. No es una celebración alrededor de esto, porque pues todas estas celebraciones terminan volviendo en contra. Es una politización, diría, tosca, de un hecho sanitario muy grave. Claro. Independientemente de la calidad de la vacuna, que no la podemos juzgar nosotros, yo no lo sé. Lo único que digo es que se ha generado una situación muy de mucha desconfianza de los mismos ciudadanos que se tienen que vacunar a través de las perturbadoras posiciones del gobierno en este tiempo. Hernán, y vos como secretario de Medios del anterior gobierno, ¿cómo hubieras comunicado esto? Porque aclaramos que todos los gobiernos tienen que tener una comunicación política de sus actos de gobierno, los periodistas tenemos que criticar las acciones de gobierno, incluso las comunicaciones, pero acá se nota como un acento y un hincapié con relatos y con difusiones exacerbadas. En el caso de ustedes, ¿cómo lo hubieran hecho o qué pensás de este tipo de comunicación? Bueno, obviamente la comunicación encubre errores políticos. No nos olvidemos que la viceministra de Salud, el primer viaje a Moscú fue secreto. Y podemos sospechar que fue secreto hasta para el mismo ministro. Digo, todo daría a indicar. Entonces, esa sucesión de por lo menos, llamémoslos, de torpezas o de tosquedades o de ocultamientos, termina ahora en esta situación que después es muy difícil revertir. Yo, francamente, hubiera traído las vacunas, a lo mejor por una línea aérea que nos hubiera salido mucho más barato que el vuelo de aerolíneas, que tuvo que ir y volver. Lo hubiera empezado a vacunar y de empezar a vacunar, lo que haría es una difusión de para qué sirve la vacuna, de tratar de darle seriedad al procedimiento de aprobación de la vacuna, pero de ninguna manera armar un procedimiento, insisto, de falsa victoria, porque siempre termina igual, ¿sabes, Hugo? Ganamos, perdimos. Vamos ganando, perdimos. Y eso es una historia, algo que se repite en los procedimientos de este gobierno. Recién hablabas de errores en los que ha incurrido el gobierno. ¿Cuáles son esos principales errores que vos mencionás, teniendo en cuenta también que ha pasado un año ya desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández y que cierra este año tan particular? No, yo quiero ser claro, es el peor primer año de gobierno del 83 a la fecha. Obviamente arrancó la pandemia, que nadie la previó, pero la respuesta a la pandemia, que fue la cuarentena eterna, pudo haber quedado justificado los primeros 45 días. Pero después nosotros tenemos los peores resultados económicos del mundo. Estamos en los 10 primeros países con caída de producto más grande, la caída de producto es la más grande del mundo. Estamos en unos resultados sanitarios muy malos, también entre los 10 primeros países con la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Y a su vez hemos conculcado gravemente las libertades, digamos. No quiero recordar, porque ¿viste? Estamos a fin de año, pero el caso de Solange, o el caso de Abigail, todas las cosas que pasaron este año con respecto a la conculcación de libertades, gente que no se pudo despedir, padres que no se pudieron despedir de sus hijos, hijos de sus padres, una cosa sinceramente muy triste la que pasó. Y encima los estados sanitarios son muy malos, los económicos son pésimos.
Entonces, el manejo ha sido, insisto, el peor primer año de gobierno desde que comenzó la democracia. Se conocieron datos de una encuesta, hoy se publicaron, que las imágenes negativas de los políticos argentinos están, primero, creciente la de Cristina Fernández y segundo, Mauricio Macri. Digo esto pensando en la comunicación y en tu especialidad. Finalmente, este tipo de campañas, cuando la gestión no es buena, ayudan, comunicar desde el punto de vista, incluso del propio embajador ruso que hizo la B cuando llegaron las vacunas. ¿Dónde estamos en materia de comunicación, Hernán? Estamos muy mal porque la politización del problema sanitario que se dio desde el primer día, la politización del problema sanitario, terminó redundando en un efecto boomerang. Hay mucho dolor dando vueltas, ¿no? Mucha angustia. Vos sabés la cantidad de gente que está sin trabajo y me animaría a decirte la que se va a quedar sin trabajo los próximos meses. ¿A vos te parece que da para... Uno puede dar, justifiquemos, banquemos juntos, apoyémonos mutuamente, pero nunca para esas euforias que realmente no solo no conducen a ningún lado, sino que vamos a tener problemas cada vez más serios, ¿Por qué? ¿Por qué te digo problemas cada vez más serios, Hugo? Porque se divorcia la confianza de la gente en la dirigencia. Si eso agregás que el gobierno lleva una agenda muy manejada por la vicepresidenta de la Nación, que poco tiene que ver con los problemas de los argentinos. La agenda del gobierno es la reforma judicial. La agenda del gobierno es mover jueces. La agenda del gobierno va a ser la reforma jubilatoria, que va a ser un grave golpe a los jubilados. Vos me podés decir, esa agenda poco tiene que ver con lo que uno ve y transcurre todos los días cuando camina por la calle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos ves, el ciudadano ve que el dirigente no lo representa, se empieza a generar una bifurcación que es cada vez más peligrosa. Mencionabas recién la reforma judicial y la reforma jubilatoria. ¿Qué va a pasar en el 2021 con eso, en tu opinión? Mira, yo estoy convencido y esperanzado con que la reforma de la fórmula de actualización de las jubilaciones no pase por la Cámara de Diputados esta semana. Sería un grave golpe a los jubilados. Yo prefiero, hablemos de datos y no de opiniones. Con la fórmula por la cual al gobierno de Mauricio Macri y a toda la gente nos tiraron 12 toneladas de piedras, con esa fórmula hoy todos los jubilados hubieran tenido aumentos durante 2020 del 42%. Sin embargo, con la discrecionalidad, porque ustedes saben que este año no hubo fórmula de actualización del presidente Alberto Fernández, a los que ganan la mínima les aumentaron el 35%, por tanto perdieron 7 puntos, 1.000 pesos por mes. Y a los que ganan 3 veces la mínima, que son 60.000 pesos, que un poco es fortunas, les comieron 18.000 pesos por mes. Comparado al aumento que hubiera sido con el aumento que fue. Claro. Entonces, a mí me parece, estoy esperanzado que eso no salga de la Cámara de Diputados porque sería una nueva afrenta transgeneracional, ¿no? Como que se golpea una vez más a los que no se pueden defender, que son los mayores. ¿Y en términos de la reforma judicial? En términos de reforma judicial, yo espero también que prime la sensatez, las recomendaciones vos fíjate lo que pasa con la comisión esta Veraldi, partamos del absurdo que una comisión sospechada de trabajar para la impunidad de los graves hechos de corrupción sucedidos desde el gobierno de Cristina Fernández, está integrada por su abogado defensor. Se pierde por completo el sentido común, ¿no? Pero además las recomendaciones, fíjate, las recomendaciones son... Hay algo que pierde el periodismo y por lo tanto a veces pierde la opinión pública. Viste que no todas las recomendaciones son unánimes. Por ejemplo, las recomendaciones que dicen, esta recomendación de la comisión salió 6-5. Se pierde de vista que los 11, todos los miembros fueron designados por el presidente de la Nación. No es como salir 6-5, llamémoslo, en un tribunal, no sería el caso, 2-1 en un tribunal de justicia donde están los jueces. Claro. O en una comisión de la Cámara de Diputados donde se integra proporcionalmente. La comisión fue discrecionalmente decidida
con el dedo del presidente de la Nación. Entonces, ¿cómo me intentan explicar? Es una ofensa a la inteligencia decir cómo votan. Pero claro, no importa cómo votan si está todo decidido a dedo. Es como decir cómo votan en, no sé, en el cumpleaños de mi hija. ¿Qué sé yo? No tiene ningún sentido. Ahora, dicho eso, tratar de crear un tribunal intermedio por debajo de la Suprema Corte es primero, es claramente inconstitucional, y segundo, es sacarle a la Suprema Corte atribuciones como el Tribunal de Alzada, que prevé, digamos, concretamente es una intromisión brutal a la justicia. Agregarle el cambio, la modificación, pero esto no es técnico, es para que la gente sepa. La modificación que votó el Senado de la Nación con la fórmula de elección del procurador, que el procurador es el que maneja a todos los fiscales, y la Argentina a partir del año que viene va a un sistema acusatorio, es decir, que los fiscales son fundamentales, es distinto al rol que tuvieron hasta ahora. Se termina de formalizar lo que la Constitución del 94 llamó el cuarto poder, es un cuarto poder prácticamente que por afuera del Poder Judicial. Si eso le cambias la forma de votación y lo pones a tiro de la política, estás politizando la justicia a un nivel insoportable. Sí, le contamos a la gente que lo que se viene es lo que se llama la justicia adversarial. Como uno ve en las películas de Estados Unidos, el rol del fiscal es el del investigador principal. El juez no investiga como hasta ahora, sino que es garantía del proceso. En ese sentido, me parece que el gobierno también va por dos frentes. Vos me dirás si estoy o no acertado. Por un lado, criticar a la Corte. Por otro lado, la reforma constitucional. E incluso muchos hablaron, en el caso de Vudú, del indulto. ¿Es posible finalmente que si parte del gobierno actual van avanzando en su juicio en contra de ellos, puedan apelar a esta idea y puede prosperar la idea del indulto firmado por el presidente Alberto Fernández, la idea de la reforma constitucional, Hernán? Son dos cosas distintas, ¿no? La experiencia ha demostrado que si este gobierno no le pone límites, avanza con todo. Avanza a lugares insospechados. Si vos me decías hace 2 meses, ¿puede el presidente firmar un indulto? Diría, mirá, me parece que sería un disparate absoluto. Pero cuando uno ve que larga una campaña, Navidad sin presos políticos, a presos que han sido condenados por delitos comunes, ratificados por al menos 3 tribunales diferentes, digo, y sí, se pueden animar. Esto es muy peligroso, ¿no? Muy peligroso. Y después, la reforma constitucional. Vos me decís, no hay condiciones para la reforma constitucional. Pero yo escucho lo que dice Cristina Fernández en términos de muy peligroso en términos de, la justicia es el único poder que es eterno. Los jueces no los elige nadie. Estas son normas de la Revolución Francesa que tienen más de 2 siglos, de la época que no había internet. Digo, estás haciendo un ataque a la división de poderes, que es la esencia de las democracias occidentales. Es la esencia por la cual vos y yo, y todos los que nos escuchan, vivimos en convivencia. Es nuestro pacto básico, la división de poderes. Que la justicia, el famoso contrapoder que prevé la Constitución, que nadie puede tener el poder omnímodo. Ahora, vos escuchás muchas voces que dicen, si ganamos las elecciones, el Ejecutivo tiene que ser kirchnerista y la justicia tiene que ser kirchnerista. No perdamos tiempo. Y están esas voces. Entonces, la sensación que uno tiene es que disparates como como los que acabo de mencionar, que hace meses parecían imposibles, empiezan a tener algún viso de realidad. Lombardi, te llevo a otro tema por un momento porque nos interesa particularmente tu opinión y tiene que ver con esta frase, ¿no? Nadie es la patria, pero todos lo somos, que se retiró del CCK. ¿Qué opinión te merece, ¿no, este hecho? Bueno, vos sabés que dentro de mi responsabilidad en medios públicos tuve el CCK. Yo de hecho le mandé una carta abierta a Cristina Fernández diciéndole, con honestidad intelectual, yo no comparto el nombre Kirchner, no lo comparto, pero también con honestidad intelectual, ustedes lo pusieron como una ley, se necesita una ley que derogue otra ley para cambiarle el nombre. Nosotros nunca hicimos las cosas por fuera de la ley.
pero con honestidad intelectual. A mí me parece que el nombre Kirchner, Néstor Carlos Kirchner, dividía y sobre todo se había puesto a poco tiempo de su muerte. Dicho eso, ese primer punto sobre el nombre. Siempre nos pareció pertinente, nosotros hicimos la más grande exposición de Borges que se hizo en la historia, Borges el cine, Borges y la matemática, Borges y la física, Borges y las artes plásticas. Y en esa ocasión inauguramos una instalación que creímos definitiva, poniendo frente del CCK una frase de un poema que se llama Oda escrita en 1966. A mí me parece que cuanto más veces lo leamos los argentinos, aprenderemos mucho, que dice: nadie es la patria, pero todos lo somos. Nadie puede arrogarse el nombre de la patria. Todos, siempre Borges dice que arde en mí límpido ese fuego misterioso. Todos somos la patria, pero nadie lo es. De alguna forma, no quiero ser en esto falsamente inocente, contraponía esa idea de nadie es la patria con la deformación personalista que a mi gusto significaba ponerle Centro Cultural Néstor Kirchner. Pero nosotros seguimos la ley, se mantuvo. A mí me parece que sacar, como se hizo estos días, la instalación, es un ataque a la cultura, un ataque al pluralismo de ideas, y ¿sabes qué? Una bofetada a los que creemos que todos se deben expresar. Porque una vez más aparece el populismo diciendo esto es lo bueno y esto es lo malo. Y a Borges le voy a dar el lugar que a mí populista se me cante. Además es una falsedad absoluta. Yo he escuchado los argumentos que decían es para preservar la estética de la fachada. Yo no voy a hacer ninguna consideración personal, porque me parece que todas las cosas, ideas pueden ser respetables, pero yo me parece haber visto a Eva Perón en el Ministerio de lo que es actualmente el Ministerio de Salud. Eso no es una afrenta. Borges sí lo es. Vos te das cuenta siempre esa doble vara, esa doble moral con la cual manejan las cosas, para no decir que este año, para el 17 de octubre, se hizo una instalación lumínica sobre la celebración del peronismo el 17 de octubre. A mí me parece partidario y mal que se usen los edificios públicos para ello, pero me parece mucho peor que escuchan Borges. Yo digo, ¿sabes lo que pienso siempre? Que hay algún ser humano que toma la decisión. Imagínate que estemos vos y yo, digamos, dale, sacamos la instalación de Borges. Digo, porque más allá de la idea, hay alguien que la ejecuta, ¿entendés? Hay un ser humano que sí, Borges, qué sé yo, es una persona mayor, pasó de moda, capaz que alguien te dice. Claro. Digo, hay que hacerlo, hay que tener, ¿no? Coraje. Hernán, pero desde lo simbólico. Veo una reacción muy positiva de muchos intelectuales, Claro. mucha gente que está organizada con esto. De hecho, hay un petitorio en change.org diciendo: señores, devuelvan la frase de Borges al CCK. Porque además Borges, además de ser argentino, es uno de los escritores que ha celebrado la humanidad completa. Pero parece que desde algunos sectores se quieren apropiar de lo simbólico. Ya pasó con Apol en aquel peronismo, la idea del adoctrinamiento que también subyace hoy. Digo, de cara al 2021, ¿eso se cree? Digo, ¿todavía funciona como método, un método de la sociedad de masa de los totalitarismos de los 50? Digo, ¿la gente prende frente a esas ideas de la apropiación de lo simbólico y de lo cultural? Yo creo que no. Tengo la esperanza de que la Argentina podrá vivir en la unidad, en la diversidad, pero admito que a veces ese optimismo republicano que uno tiene se diluye ante estos avances. Insisto, loco, es un avance loco, pensémoslo con dos dedos de frente. Porque fuiste sobre Borges y incluso se equivocan, porque la frase es Oda escrita en 1966, o sea, a 150 años de la independencia de la patria, se equivocan y dicen a los 50 años, digo, todo al revés. Pero, ¿conoces algo más conmovedor, independientemente de Borges o no? De alguien que diga, nadie es la patria, pero todos lo somos. La profundidad de esa idea. Pongamos, nadie puede arrogarse, nadie ni las. Bueno, tal vez moleste eso, ¿no? El nadie, ¿no? Es decir, que hay algunos que creen que son la patria, entonces. Que tienen la autoridad Vos sabés, Hugo, que los populismos de poder tienden a decir: nosotros somos el pueblo.
El resto no es el pueblo. Por lo tanto, si no sos el pueblo, prácticamente estás condenado, digamos, ni derecho a pensar. Hay alguna frase de Perón en eso, a los enemigos ni justicia, ¿no? Hay frases, pero Perón cambió también. El Perón adulto no era eso. Pero no hagamos una cuestión de Perón, hagamos el modelo populista. Yo soy el pueblo y a vos te excluyo, a vos ni te hablo, a vos ni te miro, porque vos no sos el pueblo. Nos pasó, volvamos al inicio de la charla, al principio de la cuarentena, cuando uno decía, miren muchachos, me parece que hay otros países que están haciendo cosas interesantes, mírenlas. Entonces te tildaban de anticuarentena. Anticuarentena significa enemigo de la vida, por lo tanto partidario de la muerte. Ellos detestan que haya otras voces que se expresen. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos el año que viene. Yo estoy confiado que es un año electoral, poder defender claramente estos valores, que son los valores que construyeron la Argentina y que la van a seguir construyendo. Y a mí no me parece que sean valores de generaciones pasadas, también son los valores de la juventud. ¿Qué perspectivas tenés para las elecciones del año que viene, ya que lo mencionás? Una perspectiva muy positiva. Juntos por el Cambio se mantuvo unido contra todos los pronósticos. También tenemos diversidad de miradas, pero nadie pone en riesgo la unidad. Me parece que básicamente se va a votar con dos sentidos. Primero, frenar los abusos del poder, pero además la gente vota a futuro. Y votando a futuro creo que nosotros estamos desarrollando propuestas, habiendo hecho, Macri hizo una autocrítica como ningún presidente hizo en la Argentina, desarrollando propuestas para el futuro. Creemos que somos una mejor propuesta para el futuro que lo que nos gobierna. Creemos que lo que nos gobierna, encerrado en una sin razón que, no quiero hacer chicanas, pero inexorablemente me obliga a decir, donde el modelo es el modelo de gobernadores es la Formosa de Gildo Infran, y el modelo sindicalista es Hugo Moyano. Digo, bueno, no lo digo yo, lo dice el presidente de la Nación. Yo creo que eso es un futuro mediocre para los argentinos y un futuro gris. Claro. Nosotros aspiramos a un futuro mejor, integrados al mundo, con trabajo, con innovación, con chicos que ven el contacto con el mundo como una oportunidad. Me parece que tengo buenas perspectivas para las elecciones porque vamos a hacer una mejor propuesta para el futuro, además de ponerle límites a los abusos del poder. Ahora, ¿qué les respondés a los que dicen que claramente el gobierno es bifronte, tiene la agenda de Cristina y la agenda de Alberto, pero que la oposición también tiene divisiones que aparecen explícitas en algunos momentos? Yo primero, separemos los dos temas, Hugo. El tema del gobierno bifronte pondría un signo de pregunta o por lo menos una reflexión. Acá el populismo aspira a ser gobierno y oposición al mismo tiempo. Nosotros tenemos que proclamar la unidad del gobierno. Acá es un gobierno con una jefa política que es Cristina Fernández. La anomalía no es que sea bifronte. La anomalía es que la vicepresidenta es la jefa del presidente. Bifronte no, nunca. Vos fijate en los hechos, aun cuando la vicepresidenta les amarrea al gabinete, el presidente dice, tiene razón, pero qué extraordinaria idea, ¿cómo no se me ocurrió? Entonces la palabra bifronte me parece que es una simplificación. Es un gobierno con una sola visión. Y la anomalía es que la jefa es la vicepresidenta. No la vicepresidenta. ¿Es quien gobierna, Cristina? Y por otra parte, ¿cómo? ¿Gobierna Cristina definitivamente? Gobierna Cristina en los temas, es como en inglés hay una expresión llamada picking berries, seleccionando las cerezas. Elige los temas que le convienen y los temas de gestión que le parecen más anodinos o donde tiene que pagar un costo político, lo deja al titular del Ejecutivo, Alberto Fernández. Claro. Pero si vos pensaron y ayudemos a pensar también a los que nos escuchan. Si vos elegís los temas en los que te metés y sobre todo elegís en los que no te metés, ¿quién gobierna? El que elige los temas. Por lo tanto, el poder último es de Cristina Fernández. Eso es innegable. Y por otra parte, el riesgo para la democracia, de nuevo, es cuando el oficialismo se desdobla en oficialismo y oposición al mismo tiempo.
Claro. Digamos, si yo voy al año 74, 75, y vos podías decir que el peronismo era la AAA y el peronismo era Montoneros. Y a su vez se estaban matando entre ellos. Me refiero antes de la dictadura, durante la democracia. El arco del movimiento. Entonces, que va por derecha y por izquierda. Pero, y sobre la oposición, porque ¿quién aparece como líder de la oposición? Ahora Lilita Carrió asoma la cabeza, pero todavía no se la ve a María Eugenia Vidal. Está Larreta. Macri, que no se toma un descanso, o en todo caso, en medio del descanso, levanta el perfil. ¿Cómo está la oposición, Hernán? Yo diría primero, la oposición está unida. La oposición está firme. La oposición se reúne una o dos veces, a veces una vez por semana, o una vez cada 15 días, los principales líderes, y debaten. Y los documentos salen de posiciones debatidas. Están los partidos, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, está la coalición cívica, Maxi Ferraro, como partido. Se han mantenido unidos los bloques en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, yo digo, ¿hay diferencia de mirada? Sí, alguien me puede decir, yo no escondo que hay diferencia de mirada, pero hay una clarísima unidad estratégica, clarísima. Hernán Lombardi, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Gracias. Bueno, y sobre todo, yo sé que es un fin de año que para todos, pero tenemos que acompañarnos en una mirada optimista para el futuro, pese a las dificultades del presente. Muchísimas gracias y felicidades. Felicidades, buen año. Y cambiamos de tema, nos vamos a la tanda, pero sin antes, por favor, ver la calle en